Ya. Entonces les decía que nos quedaba por revisar la versión 2 del certamen 2. Y acá nos decía, cree la función no existe. Esta la hicimos, ¿no? Bueno, pero igual la voy a hacer ahora para poder usarla. No, profe, No no lo existe. habíamos hecho. Ah, ya. De hecho, Cree la lo función habíamos hecho no existe. acá. Denlo. La 1. Ya. Cree la función no existe, la cual recibe como parámetros los enteros fila y columna, que corresponden a la fila y a la columna donde iniciará la búsqueda. Y un texto que corresponde al valor a buscar la función. ¿Ya? La función debe retornar verdadero si es que el valor no se encuentra en la columna indicada. Por eso se llama la función no existe. Retorna true si es que no existe. Y falso en caso contrario. Si lo encuentra me va a retornar falso, porque sí existe. Y nos dice, tenga en cuenta que la búsqueda se llevará a cabo hasta que se encuentre una celda sin datos en la columna pasada como parámetro. Es decir, tenemos que realizar una búsqueda por columna, por lo tanto, lo que nos estaría variando estaría variando entonces, las filas son las que varían, y para eso nos conviene usar bueno, en este caso podríamos usar un range o podríamos usar un cell, ¿de acuerdo? Vamos entonces a crear o insertar un módulo, ¿cierto? Y nos pedían crear la función, por lo tanto para crear una función lo que debemos desarrollar es crear la palabra reservada function, colocamos el nombre de la función, ¿cierto? No existe, fila, la fila tiene que ser de tipo integer, la columna también tiene que ser de tipo integer, y el valor, que es lo que voy a buscar, tiene que ser tipo string. ¿Qué nos va a retornar esta función? Recuérdense que la diferencia entre una subrutina y una función, dentro de lo más importante, es que la subrutina no te devuelve nada. Es decir, realiza una secuencia de pasos, como escribir, como seleccionar, como aplicar bordes, como aplicar colores, ¿ya? En una hoja, pero una función, además de hacer esas operaciones que tiene la subrutina, eh, se supone que tiene un objetivo y te devuelve un valor. Entonces, como te devuelve un valor, tú debes colocar fuera de los parámetros as y el tipo de dato que va a devolver. En este caso, boolean. ¿Ya? Significa que esta función, cuando la llamen, me va a devolver algo. Si yo lo llamo, me tiene que pasar algo a cambio. ¿De acuerdo? Y ese O que me va a retornar, o que me va a pasar a cambio, es un tipo booleano, o sea, verdadero o falso. Profe, ¿De una acuerdo? pregunta. ¿Sí? ¿El valor es string? ¿Es un texto? No escuché mucho. El valor es un asString. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué es un asString si el valor no son números? No, porque en este contexto, si tú recuerdas, acá dicen que la función existe. Entonces, como tú tienes acá, tú vas a trabajar vas a usarla para buscar acá. Entonces, la mayoría son datos. El valor que tú vas a buscar acá son textos. Por Ah, ejemplo, ya, evento, puedo buscar un mail, un nombre, un apellido. Y en el caso de buscar algún número, lo vas a sacar como texto también. ya. ¿Ya? Entonces, tenemos la fila, ya. En este caso, como tenemos que volver un booleano, pues vamos a crear una variable dim, una variable llamada, por ejemplo, no está, es igual a true. Vamos a asumir que no está. Disculpen, acá hay que declararla primero, as boolean. Y luego ahora digo no está y le doy el valor true. Es decir, le estoy indicando que ese lo voy a considerar como un estado inicial. Antes de partir la búsqueda, voy a asumir que el valor que me están pasando no está. Por eso digo no está es igual a verdadero. En programación eso lo conoceríamos como una bandera. Cuando comienzan una carrera, ustedes saben que las carreras del automóvil se caracterizan por bandera arriba, bandera abajo. La bandera arriba, podemos imaginar aquí, es que no está, y cuando se produzca el evento que estamos buscando, bajamos la bandera, o cambiamos al estado no está es igual a falso. En este caso declaramos que el estado inicial es verdadero, y ahora deberíamos comenzar la búsqueda. ¿Dónde deberíamos hacer la búsqueda? Nos está indicando que deberíamos hacer la búsqueda en esta columna que nos van a pasar. Por lo tanto, lo que va a empezar a modificar es esta fila. Y acá vamos a hacer haga mientras usamos la función cells. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos que usar la función cells y no range? Porque la columna viene como entero. Para usar la función range, la columna tendría que haber sido una letra. ¿Ya? O bien tendríamos que haber hecho acá dentro de nuestro programa alguna función que convirtiera
el número a letra. Pero no vale la pena en este caso. Entonces colocamos mientras la fila colu. Vamos al colu, no para un tema de escribir menos. Cell fila.colu, no, fila,colu.value. Estoy sacando el valor de la celda fila, columna. Si ese valor es distinto, porque esa es la condición de término que nos estaban dando en el enunciado, que nosotros hiciéramos esto hasta que encontráramos un valor vacío. Entonces, mientras el valor sea distinto de vacío, yo voy a empezar a recorrer el ciclo, recorrer el ciclo. Ya, esto debe hacer un ciclo, ¿cierto? Si yo hago aquí, por ejemplo, fila es igual a fila más 1, este ciclo se va a ejecutar hasta que encuentre un vacío. Por ejemplo, ya, yo acá digo, este valor de la celda, ¿es igual a vacío? No. Entonces sigo, ¿es igual a vacío? No. Y así va a ir trabajando hasta que lleguemos a una celda como, por ejemplo, en este caso. Este ensayo PSU2, ¿es igual a vacío? No. Entonces la fila aumenta en 1, como aumenta en 1, estábamos en la fila 98, aumentaba en 1, pasaba a la fila 99. Siempre la misma columna. Si se dan cuenta, la columna yo no la modifico. Entonces va a sacar este valor que es vacío. Como saca este valor es vacío, vamos a darnos cuenta acá, saca el valor vacío. ¿Es distinto de vacío? No. Como esta condición del while se hace falsa, el while termina y pasaríamos a esta sentencia de acá, a la sentencia S2 que acabo de colocar ahí. ¿Me entienden eso, no? Sí, profe. Ya. Entonces, acá tenemos el ciclo while. Si es distinto a vacío, lo que tenemos que hacer es comparar lo que está en esa celda con el valor que estamos buscando. Porque estamos buscando algo y para buscar tenemos que buscar que sean iguales. Por lo tanto, hay una condición. Si el valor que me dieron como parámetro es igual al valor que tiene la celda, ¿ya? ¿Y cuál celda? La que está en la fila, colu, que me acaban de pasar, ¿ya? Entonces, si el valor es igual al valor de la celda, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Si es igual, significa que lo encontraron. Por lo tanto, lo que van a tener que hacer acá ustedes, como les dije anteriormente, es bajar la bandera. En este caso, no está, va a ser igual a falso. Fíjense lo siguiente. Yo afuera del ciclo declararé que es verdadera. ¿Sí? Al entrar al ciclo, yo acá, si me paro acá, fuera del ciclo, ¿cómo voy a saber si lo encontré o no lo encontré? Si lo encontré, la bandera cambia a falso y en ninguna otra parte dentro del ciclo vuelve a ser verdadera. Por lo tanto, acá, si a esa altura donde está el cursor ahora, yo pregunto por el estado, por la bandera, no está, si no está es igual a verdadero, significa que efectivamente no lo encontré. Y si no está es igual a falso, significa que lo encontré. ¿Se entiende o no? Ahora, en este caso, como la función devuelve un booleano, a nosotros no nos interesa procesar si está o no está. Solamente vamos a retornar la variable que tiene asociado el valor booleano. Y acá, con lo que vamos a hacer a continuación, se produce el retorno del valor. Hasta el momento, lo de arriba, lo que hemos hecho, la función no está retornando nada, porque no hay ninguna instrucción que indique que la función me va a devolver un valor, salvo que acá me dice que va a devolver un booleano. ¿Cómo hacemos en Visual Basic para que se produzca la transferencia de ese valor? Nos indica que para que eso haga la función, tenemos que colocar el mismo nombre de la función, en este caso la función se llama noExiste, y a esa variable asociarle, la variable que nosotros queremos devolver, no está. ¿Se dan cuenta? Que no está, va a retornar true, si es que nunca en este ciclo lo encontré, y va a retornar falso, si es que la encontré en algún momento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si ustedes quieren probar esto, crean un test, o el nombre que ustedes quieran, dim r as boolean, ¿por qué boolean? Porque eso es lo que me retorna la función. Entonces yo voy a colocar r, va a ser igual a no existe, y vamos a decir que busque acá, fíjense, vamos a buscar acá. Bueno, acá en el evento, mejor. Esta va a ser en la fila 4, a partir de la fila 4 queremos que busque, en la columna 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que busque en la fila 4, a partir de la columna 5,
el valor, que como tiene que ser string, va entre comillas, y vamos a decir certamen 3. Y acá vamos a hacer un message box que nos va a indicar el evento. No, bueno, vamos a hacer que nos muestre R, después lo vamos a procesar. Simplemente vamos a hacer que nos muestre R. ¿De acuerdo? ¿Entendieron lo que estoy haciendo acá o no? Creo una subrutina. Recuérdense que las funciones, para que valga la redundancia, funcionen o para que se puedan ejecutar, tienen que ser llamadas de alguna parte. La función la pueden asociar, en este caso, aquí yo estoy haciendo la llamada, o bien la función la podemos asociar a algún evento, ¿ya? Pero lo que pasa, ¿por qué no es tan recomendable asociar a un evento? Porque la función te devuelve algo, y los eventos quizás no los van a manejar con un retorno. Por eso es más apropiado hacer eventos a subrutinas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿a qué le llamamos evento? Ustedes cuando a un botón le asocian una macro, le están haciendo que esa macro, esa subrutina, se asocia al botón onClick, al evento onClick del botón. Porque el botón puede tener muchos eventos. ¿Ya? Uno es el evento onClick, el otro es el mouse over, y una otra serie de elementos que los podemos ver posteriormente. Pero en Profe, este caso, ¿sí? en el caso del message box R, entonces, solamente devolvería un true o un false. Exacto. Entonces tú lo haces acá, por ejemplo, lo corres y me dice que certamen 3 es true, lo cual no debiera ser. ¿Sí? Fila colu, si el valor es igual a cells fila.colu, agregué algún certamen 3, no creo que lo haya acá. Parece que alguna vez probando. Fila 4, columna 3. Me devolvió true, ¿cierto? ¿Sí? No debería ser eso, porque no existe fila 4, No, profe, está columna. bien porque true es cuando no existe. De veras. Estoy con el validad. Sí. No existe, me dice true. Es verdaderamente porque no existe. Recuerda que acá está, no está igual true. Entonces, como dice no existe, verdadero. Ahora, claro, ustedes dicen, pero profe, ¿cómo lo manejamos? Ustedes ya lo manejado acá. If R es igual a true. Wow. Bueno, ya dejémoslo con el false. Si R igual a false, entonces ustedes lo que van a escribir, si es igual a false, ¿qué tienen que escribir ustedes? 1, 2, 3. Message box, el evento, ya, y aquí lo vamos a cambiar un poquito, ya, dim r, coma, boolean, coma, vamos a colocar acá e as string, ya, y acá vamos a hacer que e va a ser igual a un input box, y acá vamos a hacer ingrese el evento que desea buscar. Entonces, se dan cuenta que yo estoy colocando estoy pidiendo al usuario que me ingrese algo, ese algo lo va a guardar en E. Entonces, ese va a ser el nombre del evento, por lo tanto ahora ya no coloco acá un string, sino que coloco la variable, de tal forma que después ingrese lo que ingresen, me va a buscar acá en la E. Entonces, si recibo a falso, el evento, y le concatenamos E, ya, el evento E, y luego concatenamos espacio, si es falso, no existe o no está, no fue encontrado. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron lo que hice yo, no? Sí. ¿Alguien tiene dudas? Si no, acá en este caso colocamos otra vez el evento E fue encontrado. ¿Profe? ¿Sí? Con eso tiraría el mismo error que hicimos recién, que te entrega así como un valor que no existe como verdadero. Sí, pero lo que pasa es que la función no existe y me retorna verdadero cuando no existe. Que yo eso es lo que programamos. Yo donde estaba explicando me fui para el otro lado, me fue la función validar, que era la anterior, pero en este caso la función no existe, me retorna verdadero cuando no existe y me retorna falso cuando existe.
Entonces estaba bien. Entonces te das cuenta, llamé a la función no existe con el evento que era certamen3. Como no existía, me devolvió verdadero. Entonces dice acá, si R es igual a falso, va a ser esto. Como no es igual a falso, se va a ir al else. Y me va a decir el evento certamen. A eso me refería. Fue encontrado. No fue encontrado. Ahí sí. ¿De acuerdo? Si es igual a falso, el evento fue encontrado. Y si es igual a verdadero, el evento no fue encontrado. Porque nos decía que el true es verdad. Entonces, si lo quieren probar acá, ejecutamos. Probamos con el certamen3. Nos dice el evento certamen3 no fue encontrado. Vamos nuevamente acá. Ejecutamos. Y el evento que deseamos buscar, vamos a colocar acá, por ejemplo, ensayo PSU3. El evento ensayo PSU3 fue encontrado. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos cómo probamos. O sea, la función anterior está correcta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Ahora, en la segunda parte, que nos dice que de la subrutina obtener ausentes, la cual debe solicitar al usuario el nombre del evento a consultar, y luego, en base a esto, a este evento, escribir en la columna L de la hoja datos, a partir de la celda L2, los nombres de las personas que no asistieron al evento. Los nombres de los ausentes no se pueden repetir. Para evitar esto, se le exige usar la función creada anteriormente. Ya. ¿Cuál es la gracia de la función anteriormente? Es que te revisa si está o no está, a partir de una fila y una columna. Entonces, ustedes antes de escribir, acá en la función datos, porque dicen a partir de la L, acá en L2, antes de escribir ustedes algo acá, preguntan si el valor que desean escribir está. Si el valor que desean escribir y está en esta columna, no lo escriben, porque ya está, no lo quieren repetir. Y si no está en esta columna, lo escriben. ¿De acuerdo? Entonces, antes de ir al Visual Basic, vamos a hacerle la parte fácil. El supuesto fácil era que se dieran cuenta acá ustedes, que algunos se dieron cuenta, era que ustedes se dieran cuenta que acá, miren, en la tabla de escrito tiene un número, que ese número es como el identificador, único. ¿Ya? Porque el nombre, el apellido se podrían repetir, o lo que no se podría repetir a lo mejor, o sí se puede repetir el nombre y el apellido. Conozco a varios Pedro Godoy, pero lo único exclusivo en el caso de los humanos es el root, o en el caso de ustedes como estudiantes es el rol no se repite. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengo acá la tabla de inscritos que tengo el número de inscripción, el nombre, el apellido, el mail y el evento. ¿De acuerdo? Me están diciendo acá en el enunciado, disculpe, me fui para otro lado, en el enunciado me dicen que nosotros tenemos que pedir el evento, ¿sí? Nosotros solicitamos al usuario el nombre del evento a consultar y en base a ese evento vemos cuáles asistieron y cuáles no asistieron. Entonces, chicos, acá, si se dan cuenta, la tabla de inscritos tiene del 1 al 154, ¿ya? Pero fíjense acá, en la tabla asistente hay algunos números que no están. Por ejemplo, el 2, Melissa Palmer no asistió al ensayo PSU3, porque no está en la tabla de inscritos. No va a estar más abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que no esté ese número acá? Significa que la persona no vino a este evento, no asistió. Sí fue al evento 1, que es el ensayo PSU 1, y fue a la Feria Software, y fue al ensayo PSU 2, pero al ensayo PSU 3 no fue. Ya, entonces, en base a eso, lo que tendríamos que haber hecho nosotros, lo más fácil es, primero, pedir, vamos a hacerlo por parte, después lo iré ejemplificando. Ya esta función, esta subrutina la vamos a dejar acá abajo, y vamos a colocar acá su, ¿cómo se llama la subrutina? Obtener ausentes. Obtener ausentes. ¿Se entiende hasta ahí? Obtener ausentes. No hemos hecho nada. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? 1, 2, 3. ¿Qué debiésemos hacer nosotros acá primero? Lo primero que hay que declarar dim eve as string. ¿Ya? Porque hay que hacer un evento.
Luego tenemos que movernos. Fíjense lo que vamos a hacer. El algoritmo a desarrollar es el siguiente. Vamos a pedir el evento y luego vamos a recorrer a partir de esta fila, de la fila 4, columna 5, vamos a empezar a sacar los eventos. Si este evento, por ejemplo, me pasa en la feria de software, ¿es igual a feria de software? No. ¿Es igual a feria de software? No. ¿Es igual a feria de software? Sí. Cuando este evento sea igual al que estoy buscando, voy a sacar este número, 3. Y voy a preguntar si este número 3 se encuentra en la columna G. ¿De acuerdo? Si se encuentra, me va a devolver con el no existe. Si no existe es igual a true, significa que no está, por lo tanto yo voy a escribir acá el nombre, Melissa. ¿Ya? Y ahí estaba el supuesto que tenían que hacer ustedes en el certamen, que era que los nombres eran únicos. Ahora, si ustedes querían hacerlo más potente, podrían haber concatenado el nombre y apellido y haber escrito nombre y apellido. Para efectos de ahora, ¿cuál quieren hacer? ¿Solamente el nombre o nombre y apellido? Con solo el nombre, profe. Ya, con solo el nombre. Entonces, fíjense, necesitamos movernos en lo siguiente. Necesitamos estar en esta fila. Fila, tenemos una fila columna, aunque siempre vamos a buscar la columna E, por lo tanto, a lo mejor necesitamos solamente la fila, que es la que va a variar. Y necesitamos obtener una variable string que sea este número. ¿Ya? Y tengan en cuenta que siempre cuando llamemos a la función no existe, le vamos a dar este valor. Fila 4, columna 7. Siempre vamos a llamar que de aquí en adelante empieza a hackear. Y acá siempre vamos a darle que de la columna L2. Vamos a colocar los números acá para que no nos sea más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Entonces de la columna 12 vamos a empezar a trabajar. Ya, les voy a explicar entonces. ¿Entendieron un poco lo que voy a hacer? ¿O no entendieron nada? Va a haber un ciclo que va a empezar. ¿Ah? Me quedé pegado con el tema de los eventos. ¿En qué parte va a poner los eventos? Ya, vamos a pedir al tiro el evento. Ya, dim eve as string y como ejemplo vamos a colocar valor as string. Ya, dim tiro, vamos dim fila as integer. Esos son variables. Por ahora, eso sería lo variable. Y nos falta el R as boolean. Porque vamos a llamar a la función no existe. Ya, les decía que lo primero que hay que hacer es el evento. Eve va a ser igual a input box. Ya, ingrese nombre del evento a consultar. Ya tenemos el nombre del evento a consultar, ¿cierto? Tenemos Feria Software. Me acaban de decir Feria Software. ¿Dónde voy a buscar Feria Software? En la columna, a partir de la fila 4 de la columna 5. De ahí voy a empezar a buscar. ¿Hasta cuándo va a estar buscando? Hasta que encuentre un espacio vacío, que es lo que sucede en la fila 155, ¿no? Acá, bueno, 158. Ahí, cuando encuentre un espacio vacío, va a terminar. ¿Ya? Entonces, decíamos, aquí empieza a buscar, ¿es igual a Feria Software? No, aumentamos la fila. ¿Es igual a Feria Software? No, aumentamos la fila. ¿Es igual a Feria Software? Sí. Como es igual a sí, yo estoy parado en la fila 6, por lo tanto, tengo la fila, me tengo que cambiar a la columna 1 y saco ese valor. A este número 3 le vamos a llamar valor. Luego, con este valor, voy a llamar a la función no existe. Y la función no existe recibía 3 parámetros: la fila, la columna donde quería que buscara y el valor. Entonces, como yo tengo la función no existe, yo llamo a la función no existe y le voy a pasar que busque siempre desde la fila 4 y columna 7. De ahí en adelante va a empezar a buscar. Acuérdense que la función no existe, tenía un ciclo que partía de la fila y la columna hasta que encontrara un vacío.
Entonces esta función no existe, lo que hace es, se para acá, en el 1, y empieza a buscar es igual al número, es igual al número, es igual al número, es igual al número, hasta que encuentre el número. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, se dan cuenta, esta función que hicimos anteriormente, cuando lo encuentra, igual sigue buscando. Si quisiéramos optimizar esta función, con esto ya es suficiente, se dieron cuenta que funcionaba, pero si quisiéramos optimizar, podríamos agregar una función y no está es igual a true. ¿Para qué? Porque cuando ya encontré el valor, ya sé que esto va a ser falso, nunca va a cambiar. Si yo vuelvo al while, me va a preguntar, ¿quedan valores que recorrer? Me va a decir que sí es verdadero. Y me va a preguntar, ¿no lo has encontrado? ¿Sigue siendo true? Y como cambió a falso, esta condición se va a hacer falsa. Falso y verdadero me va a dar falso, por lo tanto el ciclo while se va a terminar y me va a retornar el tipo. Es para que salga más rápido de la función, pero para efectos de lo que es la evaluación daba lo mismo si lo colocaban o no. Ya. Entonces acá cuando encontraba la feria de empresas, ¿cierto? Ya la había encontrado, sacaba el número 34 y lo iba a consultar. Ahora, veamos cómo quedaría. Tengo el evento, ¿cierto? Que lo que debemos hacer ahora, haga mientras cells, y ustedes colocan acá fila, en este caso nos hemos dado la función fila. Acá vamos a hacer fila, va a ser igual, dijimos que iba a buscar siempre, ¿de dónde iba a buscar? De la columna, 4, ¿no? desde la fila 4. Entonces acá hacemos haga, mientras fila, la columna, ¿cuál tendría que ser? 5, ¿cierto? Porque dijimos que era la E. ¿Ya? Acá, la columna E es la 5. Y esa va a ser fija, porque siempre vamos a buscar ahí en el evento, porque esa es la columna donde están los eventos, por eso la dejamos fija. No la dejamos asociada a una variable, porque siempre va a buscar en la columna E. Haga mientras el valor de la celda en la fila 4,5 sea distinto de vacío. ¿Ya? Mientras el valor de la fila 5 puntual sea distinto de vacío, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a hacer lo siguiente. Hay que comparar si el valor es igual al evento. Si EVE es igual a cells, vamos a copiar esto. Si eso pasa, es porque encontré el evento. Como encontré el evento, significa que puedo sacar el valor. A buscar valor va a ser igual a cells, la misma fila, pero ahora la columna 1. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? Repito. Estoy buscando ensayo PC, o sea, FreeSoftware. ¿Es igual a FreeSoftware? No. ¿Es igual a FreeSoftware? No. ¿Es igual a FreeSoftware? Sí. Con esto entraría al condicional y a valor le daría que es la misma fila, 6, pero la columna 1. Es decir, estoy diciendo que saque este valor. Estaría sacando el valor 3. ¿De acuerdo? Ahora que tengo el valor 3, voy a preguntar si el valor 3 se encuentra dentro de esta columna. Que en esta columna debo buscar desde la fila 4, columna 7. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si no existe, y acá ¿cómo llama la función no existe? Lo primero que le pasamos era la fila, dijimos que era la fila 4, la columna era 7. Y el valor va a ser el valor, el número que estoy pasando. Si la columna no existe, si la función no existe, me retorna verdadero. ¿Qué significa que me retorne verdadero, muchachos? Que no lo encontró. Ese valor no lo encontró. Es decir, que el 3, ustedes lo buscaron acá, no lo encontraron. Es decir, que esa persona, Melissa Palmer, no vino. ¿Ya? En este caso, si está, el 3 está, me va a decir que es falso. Seguimos buscando FreeSoftware, me va a sacar el 7 no está. Como el 7 no está, significa que Edwin no vino. Entonces yo debería escribir Edwin acá, a partir del E2. Aquí debería aparecer así. Debieron ustedes acá escribir Edwin.
¿Se entiende? Ahora, me decían que no se podían repetir. Por lo tanto, también podríamos llamar a la función no existe. Si el nombre Edwin no existe en la columna L, si no existe, lo escribo. Y si existe, no lo escribo. Entonces, se encuentra acá, haga mientras, bueno, ya estábamos dentro acá, si no existe, es igual a verdadero, entonces yo debería escribir el nombre. Y a lo mejor ustedes para no enredarse, podrían crear acá un nom as string, ¿ya? Porque acá cuando encontramos el evento, sacamos el valor y sacamos el nombre al tiro, que va a ser cells. ¿Dónde estaba el nombre, muchachos? ¿En qué columna? En Estábamos acá, 2, ¿no? Ah, no, en la no. columna 2. Entonces ustedes dicen que el nombre va a estar en la fila, porque va a estar en la misma fila donde encontré el valor, pero va a estar en la columna 2. ¿Sí? Entonces, si no existe el 4,7, o sea, el valor en la fila 4,7, entonces lo que van a hacer ustedes es escribir. Pero para no repetir, tienen que validar. Y ustedes lo que hacen, si no existe, y ahora tienen que validar de que no existe el nombre, en donde, a partir de acá, fila 2, columna 12. Si no existe fila 2, columna 12, nom, es igual a true, eso significa que no existe, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Si no existe, van a escribir. ¿Y cómo escribían ustedes? Cells. ¿Ya? Y acá, ojo, vamos a 0,12. escribir, hay que escribir, aquí no va a faltar una variable, porque hay que escribir una fila, ¿cierto? Vamos a crear acá una variable, aceptar. Vamos a escribir acá, bueno, para que se encuentre, voy a dejar acá abajo, team, fila, escritura, as, integer. ¿Ya? Y yo voy a declarar que la fila escritura parte en la 2. ¿Ya? Entonces, fila escritura 2. Entonces voy a hacer cells, fila escritura, coma, la columna siempre es la misma que es la columna 12. ¿Sí? Punto value va a ser igual a nom. Ahí escribí. Pero fíjense, como yo escribí, significa que ya ocupé la fila 2, por lo tanto, a mi fila escritura le tengo que sumar 1 para que quede listo, para que se escriba después pasa 3, y cuando no exista, yo escribo en la fila 3 de la columna 12 y va a quedar el 4. Entonces siempre voy sumándole 1 para que en el siguiente evento, la siguiente vez que yo quiera escribir, la celda esté vacía y se vaya a reescribir. ¿Se entendió, muchachos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Ya, pero falta algo, ¿no? ¿Podría explicar lo último en do if? Ya el tiro. Pero fíjense acá, hasta el momento este ciclo do while es un ciclo infinito, en ninguna parte hemos aumentado la fila. No se le olvide eso. Entonces fila es igual a fila más 1. ¿De acuerdo? Voy a probarlo y lo explico. ¿De acuerdo? Obtener ausentes, me dicen acá, feria de software. Y escribimos, ok. Vamos a ver qué nos muestra. Y ahí escribió Craig, ¿cierto? Craig, Jerry, Ted, Arthur, Harvey. Ahí están los que no vinieron a la feria de software. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Ya. En este caso eran solamente nombres únicos, ¿verdad? Se asumía, ese era uno de los supuestos, pero si lo hacían, ya con esto que hicieran esto, ya no entrábamos a discusión de que qué pasa si lo están repetidos. Porque en realidad, Vale. ese lo decíamos, hicieran supuestos, o sea, era para hasta abajo que hicieran el ejercicio. Ahora, algunos trabajaron con esta, en la conjunción de Melissa, nombre, apellido, evento. Si esas tres cosas no estaban acá,
era corto. Ahora, se dan cuenta que la función no existe, que es la que tenía arriba, tenía que ser así de genérica para que ustedes la pudieran usar para las distintas columnas que ustedes quisieran. Esa es la gracia, que sea una función, a diferencia de la subrutina. La función tú la puedes, ¿te das cuenta? Ahora voy a explicar lo siguiente acá. Primero, creamos las variables evento como texto. Aquí no me acuerdo quién fue que me preguntó que le explicara el último if. ¿Quién fue, muchachos? Fui yo, profe. Ya, Matías. Entonces, fíjate acá. Yo voy a ver, el evento lo voy a declarar como string. El valor, que va a ser el valor, le voy a llamar al número que voy a buscar. Y el número también lo voy a trabajar como string. ¿Y por qué el número lo voy a trabajar como string? Única y exclusivamente porque la función recibe un valor como string. Si yo el número de acá lo hubiese capturado con un integer, al llamar a la función no existe, me va a decir error, porque la función está esperando que yo le pase un texto. Y yo le pasé un entero. Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado ustedes cuando llaman a la función. Debe cumplir con los tipos de datos. Y la variable que va a obtener el resultado de una función tiene que ser del mismo tipo de datos de lo que me va a devolver la función. Por eso yo declaro una variable R, que es booleana, ¿ya? Aunque parece que no la usé nunca, porque la comparé directamente, ¿ya? No existe, la llamé directamente, entonces este R lo podría haber borrado, ¿ya? Ese R era para almacenar la función, pero no la almacené, sino que la comparé directamente. Se dan cuenta que acá yo tengo el valor, pero el valor que me devuelve lo comparo al tiro con true. Entonces no almaceno el valor de la función, sino que llamo, obtengo el valor, y el valor que me devuelve la función, lo comparo inmediatamente. Entonces no lo almaceno, por lo tanto la R la podría haber sacado, que es lo que acabo de borrar. ¿Ya? Valor, nombre, el nombre lo vamos a usar porque eso es lo que tengo que escribir. Entonces cada vez que encuentre el evento, saco el nombre y lo comparo. Ahora dice, fila as integer. ¿Sí? Fila va a ser entero y fila de escritura también va a ser entero. ¿Ya? La fila de escritura, porque parten dos, porque a mí el enunciado me dice que yo siempre voy a empezar a escribir a partir de la celda L2. Como me dicen que a partir de la celda L2 voy a empezar a escribir, entonces yo me voy a sacar al lado L2. A partir de ahí voy a escribir. En este caso, en la fila de escritura va a partir 2. Esa es la razón de que yo digo fila de escritura 2. Después le pido al usuario que me ingrese el nombre del evento a consultar y ese nombre lo guardo en evento. Después me dicen fila es igual a 4. Esta fila es por donde voy a buscar los eventos. ¿Por qué voy a empezar en la fila 4? Bueno, porque acá están los eventos. Este está en la fila 4, columna 5. Yo de aquí empiezo a buscar. Entonces me dicen acá, mientras el valor de la fila 4, columna 5, sea distinto de vacío, entonces voy a empezar a hacer una repetición. Entonces, mientras la celda tenga un valor distinto de vacío, voy a entrar y voy a comparar el evento que me ingresaron con el valor, ¿ya? Con el valor. Si el evento es igual al valor que me ingresaron, si el valor es igual al evento que me ingresaron, significa que encontré el evento. Como encontré el evento, estábamos haciendo lo siguiente acá, fdsoftware. Como encontré el evento fdsoftware, significa que yo puedo sacar el número, que le va a dar valor, y el nombre, que va a ser Melissa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando encontré el evento en la columna, me voy a la columna 1 y la guardo en valor, y me voy a la columna 2 y guardo el nombre. ¿Ya? Porque siempre van a estar en la misma fila. La fila no va a variar, porque son elementos de la misma fila. Y ahora voy a preguntar si esta persona, este valor, está en la columna 7. ¿Cuál era la columna 7? Acá, columna 7. A partir de la fila 4. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, oye, este valor 3 se encuentra en la columna G, entonces la columna 7, ¿cierto? Entonces yo pregunto ahora acá, llamé a la función no existe, le pasé el valor fila 4, la columna 7, y le pasé el valor, que era el número. Y pregunto, ¿ese número no existe en la columna 7? Si lo que me devuelve es verdadero, significa que no existe. ¿Y qué significa que ese número no exista en esa columna? Significa que no asistió.
Entonces, yo tengo un candidato ausente, pero eso debería escribirlo inmediatamente, yo debería escribirlo acá, en la L, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede? Sucede que me dicen que yo no debo repetir los nombres, ¿ya? Aunque esta función no existe, estaría de más, pero habría que hacerlo, porque claro, si yo me inscribí una pura vez en un evento, no me dicen que yo me inscribí más de una vez en el evento, por lo tanto siempre no va a existir, pero igual, si no existe el 2,12, nom, ¿por qué 2,12? Porque yo digo, siempre voy a decir, búscame a partir de aquí hacia abajo. A partir de aquí hacia abajo, búscame. ¿Ya? Búscame, ¿qué me vas a buscar? Me vas a buscar el nombre que te estoy pasando. Entonces ustedes acá colocaban el nom. Y la fila 2, columna 12. Porque en esa columna iban a preguntar si el nombre estaba. Si el nombre no está, lo escriben. Porque si la función me devolvía false, significa que el nombre ya estaba. Y si estaba, no hacía nada, porque ya está inscrito, no voy a volver a escribir. Pero solamente si el nombre no está, yo digo cells, fila escritura, columna 12, punto value es igual al nom, que era el nombre de la persona que se inscribió y no asistió. Y luego tengo que aumentar la fila de escritura en 1, porque ya ocupé la posición 2, que era la inicial. Por lo tanto, la aumento en 1 para que quede en la posición 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, si el evento es igual a la celda, va a entrar. Si no, la fila aumenta en 1 y pasamos al siguiente evento. ¿Es igual al evento? No, entonces aumenta en 1, pasamos al siguiente evento. Si es igual, sacamos el valor, que sería el número, sacamos el nombre. Y validamos si es que el número está en la fila, en la columna 7. Si no está, significa que se inscribió y no asistió. Entonces ahora valido si es que el nombre está en la columna L. Si es que no está, si es que es verdadero, si es que es verdadero que no está, entonces yo lo escribo. Porque si ya está, no lo voy a escribir, porque dice que no se repite. ¿Se entendió, jóvenes, o no se entendió? ¿Puede explicar el ciclo de nuevo, profe? El ciclo. ¿Este while? Sí. Ya. Las dos cosas que tienes que saber, y esto ya es patrón que deberán manejar 100%. Yo tengo dos movimientos posibles en un Excel. Me puedo mover hacia abajo. Si te das cuenta, si yo me muevo hacia abajo, la columna E, o sea, la columna no cambia, porque siempre voy a parar en la columna E, y lo que voy a poner hacia abajo, lo que está cambiando son las filas. Lo otro, si yo me paro acá, por ejemplo acá en nombre, y me quiero mover hacia el lado, significa que la fila está fija y lo que empieza a cambiar es la columna. ¿Sí? Sí, profe. Eso es lo primero que tengo que saber yo. ¿Cómo me voy a mover? ¿Hacia el lado o hacia abajo? En este caso nos decían que buscáramos el valor en la columna. Por lo tanto, significaba que la columna quedaba fija. ¿Ya? En ese caso, nosotros hacemos un ciclo. Y para hacer los ciclos que se mueven en la fila de columna, podemos usar un range o podemos usar un cells. ¿Por qué es más recomendable usar un cells sobre el range? Porque en el cells ambos valores son numéricos, la fila y la columna. En el range, la columna va a ser una letra. ¿Y cómo lo hacemos que pase de la letra R a la letra S? Se hace un poco más complejo. Tendríamos que crear algún string. Entonces, por eso nosotros usamos principalmente el cells. Entonces, el cells, en este caso, si te das cuenta, quedó fija la columna. Significa que yo voy a estar, y si te das cuenta acá, aumento la fila en 1. ¿Ya? Entonces, yo lo que hago, haga mientras la celda fila, 5, es decir, la columna 5 es la que está fija, y la fila es la que va a variar. De hecho, acá le varía la fila en 1. Si el valor de la fila, columna 5, es distinto a vacío, es decir, yo me paré aquí, 4,5, aquí me paré. Saqué el valor de la celda. El valor de la celda es ensayo PSU. ¿Es igual a vacío? No. O sea, ¿es distinto de vacío? Sí. Sí. Sí, porque no es igual a vacío. Ensayo PSU es distinto a vacío, verdadero. Entonces, como esto te da esta condición, esa condición del while, te da verdadero, significa que vas a entrar al ciclo. Porque recuerda que yo entro a un ciclo while cuando la condición es verdadera. Acá estoy estableciendo una condición. Tengo que evaluar esta condición.
Si el resultado de esta condición es verdadero, yo ingreso a realizar estas operaciones. Si el resultado de esta comparación me da falso, no hago nada y paso directamente acá a la altura del while, donde está el loop, abajo, que aquí no estaría haciendo nada. ¿Ya? ¿Me entendiste eso? Sí. Entonces, lo que estoy haciendo yo, técnicamente, es saco el valor. ¿Es distinto a vacío? Sí. Entonces va a procesar. Como de ahí, y dentro de acá, dentro de este while, hay un if, que me pregunta si el evento que tú le preguntaste al usuario es igual al valor de la fila, sigue siendo la misma celda, de la fila 5. Entonces, el while es esto. Este valor es distinto a vacío, verdadero, porque es distinto a vacío. Como es distinto a vacío, voy a entrar al ciclo y ahora voy a sacar el valor. Ensayo PCO1 y entramos al if. Ensayo PCO1 es igual al evento que estoy preguntando. No. O puede ser sí. En el caso que es no, ¿te das cuenta? Si el evento es igual, entro. Si no es igual, paso al if y lo único que hace es aumentar fila en 1. Entonces, estaba acá. Ensayo PC1. ¿Es igual a fila de software? No. Entonces, como aumenta la fila en 1, ¿ya? Va a pasar a la fila 5 ahora, porque estaba en la fila 4. 4 más 1, pasa a la fila 5, ¿cierto? Y llegamos a la opción del loop, y lo que significa el loop, que hay que volver arriba. Y vuelvo a evaluar esta condición. Pero ahora, cells va a ser la fila 5, porque lo aumenta en 1, columna 5. Entonces, fila 5, columna 5 sería esta. Y me pregunta, ¿ensayo PCU3 es distinto a vacío? Verdadero. Entonces, como es verdadero, ingresamos al ciclo. Es decir, como es verdadero, ahora pasamos a esta siguiente sentencia. Y ahora preguntamos si el valor de la celda 5,5, en este caso, sacamos ensayo PCU3, ¿es igual a fila software? No. Como no es igual, no entramos al if y nos vamos acá al end if. ¿Y qué es lo que hace? A la fila la aumentamos en 1. La fila valía 5, más 1 queda 6. Entonces ahora fila vale 6. Y como llegamos al loop, volvemos arriba. Y ahora preguntamos, mientras el valor de la celda 6,5 sea distinto al vacío. Este es el 6,5, feria de software. ¿Es distinto del vacío? Verdadero. Como es verdadero, ingresamos al while. Y entramos ahora a comparar acá con el if. Si el evento es igual a la fila 6,5, el evento era feria software. Ya, Claro, el evento sí. era igual a feria software. Y el valor ahora es feria software. Como son iguales, feria software es igual a feria software, me dice guarda en la variable valor en la fila, que era 6, columna 1. Fila 6, columna 1, guarda el valor 3. ¿De acuerdo? Y Bien. después me dice guarda en la variable nombre el valor de la celda de la fila 6, columna 2. Fila 6, columna 2 sería esto. Me guarda Melissa. Entonces, ¿te das cuenta? Acá tengo que el valor vale 3 y el nombre vale Melissa. Sí. Ahora, entro a este if. Y acá voy a llamar a la función no existe. Y voy a llamar a la función no existe, le voy a pasar la fila 4 y la columna 7. Y le paso el valor, que sería 3. Pero este valor 3 está como string. ¿Ya? Entonces, con esta función, acá, de aquí, yo me voy arriba. Porque llamé la función. La función ahora, la fila vale 4, la columna vale 7 y el valor vale 3 como texto. Me dice que no está es igual a verdadero y me preguntan, fila 4, columna 7, el valor de la fila 4, columna 7, ¿es distinto del vacío? Fila 4, columna 7, esa, es el 1. 1 es distinto al vacío, verdadero. Como es verdadero, comparamos si lo que me pasaste como valor, me pasaste el valor que era 3, es igual al valor, entonces hacemos esto. Sacamos este valor. 1 es igual a 3, no. No. Entonces, la fila aumenta en 1, pero ahora estamos en otra función. Esta es la fila que antes valía, la fila valía 4, ahora la fila aumentar 1 vale 5. Entonces, al aumentar 1 pasa acá, fila 5. ¿Te das cuenta? Fila 5,
me va a sacar este valor, 3. 3 es igual a self-fila.colu, ¿value? Sí, 3 es igual a 3. Entonces, como encontré el valor, entro y me dice que la variable no está es igual a falso. Sale, la fila aumenta en 1, vamos a pasar a la fila 7, llego al loop y voy arriba. Fila 7,7, 7,7 sería este, ¿no? 7,7 sería, no, de 6, disculpa, era 6,7. 6,7 es 4. 6,7 acá. 6,7 es distinto vacío, verdadero. Y no está, sigue siendo verdadero, y eso es falso, porque no está, es falso. Porque entramos a este ciclo anteriormente, cuando encontramos con el 3. Entonces, falso es igual a verdadero, esto me va a dar falso. Y aquí entramos a la lógica. Falso y verdadero me da falso. Como el ciclo while me da falso, significa que salgo del while y paso acá. Y acá me está diciendo que yo voy a retornar, la función para retornar el valor no está. ¿Y cuánto vale no está? Vale falso. Entonces, esta función me va a devolver acá, a la llamada, acá me estaría devolviendo falso. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguiste? Entonces acá tengo un if. Ahora que tengo el valor, resuelvo esta condición del if. Falso es igual a verdadero. Eso sería falso. Falso. Como es falso, no entro al if. Porque el if se ejecuta cuando es verdadero. El while se ejecuta cuando la condición es verdadera. Como la condición acá nos dio falsa, salgo del if y paso acá al end if. Llego a este otro end if y la fila aumentaría en 1. Entonces pasaría a la fila, que estábamos acá anteriormente, estábamos en esta fila 3, ahora la fila pasaría a la 7. ¿Cierto? Y volveríamos a repetir el proceso anteriormente. ¿Te queda más claro? ¿O te enredaste más? Sí, A ver, mira, yo te voy a mostrar lo siguiente. Para recorrer. Tú puedes hacer, ejemplo, sub, recorrer, colu. ¿Ya? Vamos a recorrer una columna. Y, como vamos a recorrer una columna, fila as integer, colu as integer. ¿Ya? Vas a colocar colu, va a ser igual a input box. ¿Ya? Y acá en el input box vamos a ver ingrese la columna que desea recorrer. Ingrese valor numérico. Ya, para que no hay que ingresar A, B, C, D, ¿no? ¿De acuerdo? Además, ahí dice que colu es un entero. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es haga mientras el cells ya fila va a ser igual a input box, ingrese la fila desde donde desea comenzar a recorrer la columna. ¿De acuerdo? Tengo la fila, tengo la columna. Haga mientras cells, fila, colu, voy a pasar a recorrer hasta que no encuentre un valor. Pues si está vacía no voy a hacer nada. ¿Ya? Fíjate, haga mientras, lo que vamos a hacer acá es message box. Y aquí vamos a copiar lo de arriba. Vamos a ir mostrando. Aquí vamos a hacer eso. Voy a ir mostrando lo que está en esa celda. Y después vamos a hacer fila, es igual a fila,
más 1. ¿Sí? Ya, fíjate, voy a llamar a la función recorrer. Ya. ¿Cuál de estas columnas deseas recorrer, Matías? No, soy Paolo. Ah, Pablo. Chuta. 5. La columna 5. Vamos a recorrer el evento, ¿cierto? ¿Desde qué fila? Desde la 4. De la fila 4. O sea, te voy a poner esta acá, en un ensayo. Fila 4. Fíjate, aquí se va a demorar 1 kilo, porque ahí mostrándolo de a 1. Son 150 registros. Pero para que lo veas. Ya. El primero que te saca es ensayo PC1. Te sacó el primero. Después te va a decir ensayo PCU3. Después te va a decir feria software. Ensayo PCU2. Puertas abiertas. Ensayo PCU3. Feria software. Ensayo PC1. Ensayo PCU3. Feria empresas. Puertas abiertas. PCU2. Software. 1. Empresas. Y así va a ir pasando, ¿cierto? Voy a darle a esto. Este porque son 100 y tanto. ¿Eh? ¿Entendiste más o menos cómo se va moviendo, no? Sí, Perdón un poco. Esperemos ahí. No quería que pasara eso. Bueno, tiene que demostrar algo vacío. Porque, no alcanza a mostrarte el vacío, disculpa, porque cuando llega la condición, fíjate, fila 1, cuando la condición es vacía, no alcanza a hacer el message box. ¿De acuerdo? claro. Mira, es más, para que te quede más claro, vamos a recorrer la fila L, la columna L, ¿ya? Mira, vamos a ir acá, vamos a ejecutar. La columna L es la 12, a partir de la fila, si de la fila 1 o de la fila 2, no es lo mismo. Colocar la fila 1 para que te des cuenta que te voy a mostrar primero el 12, te voy a mostrar el 12, después Craig, Jerry, Ted, Arthur, Harvey, Patty, Ernest, Bill, Marisela, Daniel y por último John, y aquí se acaba. ¿Se entendió? Sí, sí, Entonces, ese ciclo que acabamos de ver, este do while, este siempre lo hacen para recorrer filas o columnas hasta que encuentre un valor vacío. Ese lo tienen que manejar al revés y al derecho hasta el altura, porque con eso hemos trabajado todo el semestre. Ese ciclo casi está grabado. ¿Ya? ¿Te das cuenta que aquí está el do while, vacío? sí. Si el do while lo entiendo, lo que no entendía era el if. Ya. Entonces, ¿qué no entiendes? ¿Cuál de todos estos if? Pero ahora me quedó más claro porque lo que hace el valor y el nombre es guardarlo en la celda. Sí, es solamente sacarlo del Excel y llevarlo a la memoria RAM, a una variable, para no tener que escribir, porque yo perfectamente esto no lo podría haber guardado, ¿eh? Perfectamente yo podría haber puesto acá, en vez de valor, podría haber puesto cells, fila, 5. Claro, O sea, sí, fila, fila, 1, y acá en vez de nom, he puesto cells, fila, 2. Ya, lo que pasa es que a lo mejor se queda muy grande el texto, y se hace poco engorroso para leer, pero estas variables podrían no haber existido, claro. ¿de acuerdo? Podrían no haber existido. Yo las guardé para cortar el llamado, nomás para colocar valor y para colocar nombre, como que sea más, para que ustedes sepan que la función no existe, está buscando el valor, o a lo mejor le podría haber puesto número, está buscando el número, y acá está buscando el nombre. Acá está buscando el nombre en la columna 12, a partir de la fila 2, y acá está buscando el valor en la columna 7, a partir de la fila 4. Porque anteriormente no me sirve. ¿Te das cuenta? Sí, Ya. Si tienes duda, bueno, madúralo un poco. Si tienes duda, me lo preguntas el próximo jueves. sí. ¿Sí? Ya. ¿Se entendió, muchachos, o no se entendió? Sí, profe. Para todos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Estamos claros? Ya. Pensemos un poco entonces cómo podríamos hacer una variable para
el certamen. ¿Ya? Dado que nos quedan 20 minutos, vamos a hacer a ver, datos. Tenemos nombre, apellido, mail, evento. Nombre, apellido, mail, evento. ¿Ya? Vamos a hacer un registro. Lo más fácil por ahora. Vamos a hacer un registro. Vamos a volver a agregar otro evento. Entonces, para eso tenemos que usar formulario. Vamos a usar este agrupador, ¿cierto? Vamos a colocar acá registro de inscripción. ¿De acuerdo? Entonces, como vamos a registrar una inscripción acá, lo que vamos a hacer es nombre, apellido, mail, evento. ¿Ya? Vamos a colocar acá nombre. Ese nombre, apellido, mail y evento. ¿Ya? En este caso, vamos a lo siguiente. En este caso, ya, vamos a trabajar con vamos a colocar acá nombre, ¿cierto? Le vamos a dar este tipo de borde y vamos a ver que el fondo sea blanco. Copiamos formato para el apellido, copiamos formato para el mail y el evento lo vamos a dejar asociado a un combo box. ¿Sí? Ya. Nosotros vamos a dejar asociado el combo box acá. A ver. Vamos a agregar acá, este es el formulario. Y vamos a agregar acá una función información, que es de donde vamos a sacar la información. ¿De acuerdo? Vamos a explicar dos cosas. Primero, muchachos, vamos a dejar puesto que a partir de acá, fíjense, en la B, nosotros vamos a colocar los eventos. ¿De acuerdo? A partir de la B vamos a colocar los eventos. Y aquí, ¿qué pasa? Que fue uno de los mayores problemas que ustedes tuvieron, muchachos. Presten atención porque esto les va a servir bastante. Yo sé que el video que subió Anelis lo ayudaba a resolver el problema, pero estaba un poco complicado. No sé si lo entendieron, porque además trabajaba con algunos conceptos más adelantados que eran arreglo. ¿Ya? Ustedes tienen la función offset. ¿Ya? Que parece que ustedes, lo que tienen en español se llama el ref. La función offset recibe tres parámetros obligatorios y dos opcionales. ¿Ya? La función offset, ¿se acuerdan que la trabajábamos para hacer algunos lo manejan todavía en macro, que me indica cuántos movimientos voy a realizar a partir de una celda de referencia?
En este caso, supongamos que yo voy a colocar la celda de referencia, la A1. Esa es mi celda de referencia. Después viene la cantidad de filas que yo me voy a mover. Si es positiva, significa que filas hacia abajo. Si es negativa, filas hacia arriba. Por ejemplo, si yo coloco 3 filas hacia abajo, después venían las columnas. Nuevamente, si es positiva, hacia la derecha. Si es negativa, hacia la izquierda. En este caso voy a colocar que se mueven 2 columnas. Si yo hago eso, me dice acá name. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, necesitamos la A1 y nos decían que eran 3 filas hacia abajo. 1, 2, 3 y 2 columnas. Era este valor. Si yo coloco 4 acá, fíjense con hay otro problema aquí. Es offset y yo puse off. Offset. ¿Ya? Ahí me da el 4. ¿Por qué da 4? Porque fíjense, esta celda está haciendo referencia a esta, porque está haciendo referencia en base a lo que está acá. ¿De acuerdo, no? ¿Me entienden este concepto? Esto lo hacíamos en macro. Ustedes dicen, esta era mi punto 00 en el plano. Y luego la función offset nos decían, muévete 4 filas, o sea, 3 filas hacia abajo, hacia la derecha. Estoy aquí, 1, 2, 3. Y después me decían, muévete 2 columnas hacia la derecha, porque son positivas. Entonces tenía 1, 2, 3, y después 2 columnas, 1, 2. Y esta es la celda. ¿Cuánto vale esa celda? 4. Si yo esta le cambio a 23, el valor va a cambiar a 23, porque técnicamente estoy haciendo referencia a esa celda, a través del método offset. ¿Eso lo entienden, muchachos? Sí, profe. Ya. El método offset además tiene dos valores acá por defecto, o sea que pueden usarse o no usarse, que me va a indicar el siguiente valor, el cuarto valor, me indicaría la cantidad de filas que yo quiero que me devuelva. ¿Sí? La cantidad de filas que yo quiero que me devuelva. Y el otro sería la cantidad de columnas. Por ejemplo, yo podría decir acá que me vuelva 10, que sería la altura. Se encuentra que está con corchete, eso significa que son valores que pueden estar o no estar. Entonces acá me devuelve una altura de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Lo entendieron o no? Entonces me devuelve un rango. Entonces lo que estoy haciendo con la función offset es sacar un rango variable. Ahora, si yo acá, punto y coma, le agrego 4, significa que me va a sacar 10 columnas, me va a sacar un rango de 10 columnas con 4, o sea, un rango de 10 filas con 4 columnas. Y ahí ya me dice spill, que sería un error, ¿de acuerdo? Porque estoy diciendo que tome, esta celda tome un valor. No es que esté malo este error, sino que no puedo guardar un rango en una celda. Entonces, ¿cómo podrían ustedes probarlo si hacen zoom de todo eso? Ahí da 23. Pero fíjense, si yo le agrego valores, acá 1, 2, va cambiando, 3, 4, 5, 6. Acá empiezan a cambiarse los valores, ¿no? Porque tenemos 23 más 6. Porque este rango era desde la 3,2. Era el largo 10, columnas 4. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, yo le agrego el 1, y va sumando. 1, 1, 1. Porque estoy dándole todo el rango a partir de la columna 3,2, que creo era este, ¿no? El de acá. 1, 2, 3, de aquí. De aquí era un largo 10, ¿sí? 10 con 4. Fíjense acá, 21, era 23, va a cambiar. Y ahí ya no cambia, ¿ven? Ya, pero ¿a dónde quiero llegar con eso? Que la función offset tiene eso. Esta forma de trabajo. A partir de una celda de referencia, yo entrego un movimiento. O sea, estoy haciendo referencia a otra celda a partir de la referencia A1. Estoy diciendo que se mueva 3 filas hacia abajo, columna 2.
¿Esto lo entendieron o no lo entendieron, muchachos? Sí, profe. Ya, otra cosa a tener en cuenta, que si yo coloco A1, coloco una sola referencia, lo que va a obtener es una referencia. Si yo coloco A1 a A3, ahí yo estoy dando un rango de referencia. Por lo tanto, al tener un rango, esto me va a dar error. Pero no es que esté nuevamente el mismo error, sino que si yo le doy acá un rango, lo que me devuelve, si le doy un rango, me devuelve un rango con respecto a la referencia. Entonces, si yo quiero dar una celda, me va a devolver una celda. ¿Ya? Ahora, ¿para qué le estoy explicando eso? Por lo siguiente, muchachos. Fíjense acá. Nosotros hicimos algunos ejercicios y se daban cuenta que nosotros a una base de datos le dábamos nombre, ¿no? ¿Qué hacían ustedes para darle nombre? Ustedes seleccionaban acá y se iban acá, por ejemplo, y colocaban datos. ¿Se acuerdan de eso, no? Y si yo seleccionaba lo mismo acá, no me acuerdo cuánto era. Ya, pero si no se acuerdan de qué es, parece que era hasta las 7, ¿no? Hasta las 8. No me acuerdo cuánto era. Si no se acuerdan, ustedes tenían que haber ido acá a Data, acá en Fórmulas, y acá está el gestionador de nombres. Si ustedes pinchan, ahí aparece Datos. Bueno, aparece Datos arriba, y Simulated, ya. Entonces nosotros estamos en la parte Información. Este es el que acabamos de crear nosotros. Si lo podemos editar, nos va a decir que datos va de la B1 a la B10. De la B1 a la B10. Fíjense. De la B1 a la B10. Y ahí sí nos dice que es datos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué hago esto, muchachos? Bueno, voy a gestionar datos, voy a seleccionar ese y lo voy a borrar. Ya, borré. Y este no me acuerdo de qué si es de nosotros. Datos de la A3 a la... Ah, sí, esto mismo. ¿Ya? Es que este lo copié de un formulario que estamos anteriormente, pero eso lo podríamos borrar incluso. ¿Ya? Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora, muchachos? Esto que voy a explicarle ahora es para dejar el combo box con una lista desplegable variable, que era lo que todos tenían duda, cómo lo podíamos mejorar, para que, qué pasaba si yo borraba un registro en la tarea 5 y quería que mi combo box se actualizara, si es que borraba o si es que agregaba algún elemento. Entonces, vamos a asumir que en este caso, muchachos, vamos a asumir que los valores de los eventos van a estar acá en la fila B, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a dar acá lo siguiente. Vamos a crear un nuevo. Y le vamos a llamar, por ejemplo, eventos. Va a estar al alcance de todo el libro. Y acá vamos a decir que va a ser igual a la función offset. ¿Ya? La función offset y vamos a seleccionar ese campo B1. ¿De acuerdo? Vamos a decir que quiero que se mueva 0 fila hacia abajo, 0 columna hacia abajo, o sea, hacia el lado. Y aquí vamos a usar la función contara. ¿Qué hace la función contara? Contar ¿Número de como celdas filtro. vacías o no? Que no eran vacías. Aquí no era vacío. ¿Sí? Entonces, el contara, entonces vamos a decir que cuente de la B, los puntos, B. Me va a contar todas las celdas que no sean vacías en la celda B. ¿Sí? Y ese va a ser, ¿se acuerdan que el cuarto parámetro me indicaba el tamaño que yo quería? ¿Sí? ¿Me entienden o no? ¿Qué estoy haciendo acá, muchachos? Vamos a repasar. Fíjense, el offset va a trabajar de acá de información el B1. Va a decir que a partir de esta celda B1 me mueva 0 hacia abajo y 0 hacia el lado. O sea, estoy haciendo referencia nuevamente a la B1. Pero quiero que me devuelva un largo
el largo va a depender de la cantidad de celdas que tengan valor. En este caso, como no hay ninguna, no me devuelve ninguna. Pero ¿qué va a pasar ahora? Fíjense, yo voy a vincular el evento acá. Ustedes dicen formato control y ustedes colocan acá, en el input rango, colocan eventos, porque esas son las celdas que ustedes le asociaron. ¿Sí? Y ¿dónde quieren colocar eventos? Lo vamos a hacer que lo devuelvan acá. Y tamaño, dejémoslo tamaño 4. Ya 5. Ok. ¿Cuál es? ¿Le pusimos eventos o eventos? Eventos, parece que no. Ok. Espérense, yo no me acuerdo cómo le puse cancelar. Vamos a buscar el gestionador. Se llamaba eventos con E mayúscula. Close. Entonces nuevamente pinchamos botón derecho, format control, nos vamos acá y colocamos eventos. Vamos a linkearlo acá y ya, dijimos que hacer 5. Ok. ¿Por qué no me reconoce el...? Que no tenga ningún valor en la B, ¿algo influye? Bueno, vamos a probar eso ya. Ya, voy a probarlo. Vamos a colocar acá a ver por si acaso. Ya. Vamos a hacer la función desarrollador, Visual Basic. Vamos a hacer la función que era la que les pedimos a los muchachos de la versión 1, ¿cierto? Sub get eventos dim in fila as integer, fila va a ser igual a 4, haga mientras cells distinto de vacío, fila, coma, colu. Ya, pero la colu está, digamos que siempre es la 5. Loop. Ya. Entonces, 1, 2, 3. Acá fila es igual a fila más 1. ¿Qué estoy haciendo acá hasta el momento, muchachos? Me estoy parando en la columna 5, en la columna E, a partir de la fila 4, y estoy sacando el valor. Ya lo que voy a hacer ahora es, si el valor de la celda, ya, aquí está, si no existe, vamos a la función no existe, si no existe, si no existe, a ver cómo lo hago aquí para que me funcione de esa forma, porque si coloco fila 1, columna 2, este valor, entonces, ya, estoy acá sacando el valor no existe, ¿cierto? Lo que pasa, acá tengo un pequeño problema, que, fíjense, voy a hacer un pequeño cambio. Les quedó claro la función no existe anteriormente, ¿cierto? Recibía la fila, la columna y el valor. ¿Sí eso les quedó claro, muchachos? ¿No? ¿Sí? Sí, profe. Ya, le voy a agregar un campo. Hoja. As string. Lo único que le voy a agregar es un campo. Ahora todo lo que tenía hecho anteriormente no me va a funcionar, porque todas las funciones no existen, voy a tener que pasarle el nombre de la hoja. Y me va a dar pocos parámetros. Ya, lo voy a hacer. No existe 2, ¿ya? Control C.
control V. Y ahí está la función no existe 2. Y ahora la función no existe. La vamos a dejar tal cual como estaba. Para que no tengas que hacer los cambios respectivos. Pero ¿me entendieron lo que hice, no? A la función no existe 2, además de la fila de la columna, le agregué la hoja. ¿Para qué? Porque yo ahora, fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para que me entiendan lo que estoy pensando. Voy a estar en la hoja datos. Va a sacar este valor y en vez de ir a buscar acá en la L, va a ir a buscar a la hoja información. Y va a preguntar si acá está el evento. Si no está, lo va a escribir. ¿Me expliqué? ¿Me entendieron lo que voy a hacer o no? ¿O se perdieron? Me perdí un poquito, pero dale, profe. A ver, la idea es lo siguiente, muchachos. Como para dejar los eventos, porque bueno, yo perfectamente podría haber hecho acá, por ejemplo, haber puesto solamente... ya se los puedo mostrar para que entiendan cómo funciona mejor. Después le explicamos la fórmula. Voy a colocar acá, era ensayo PSU 1, ensayo PSU 2, ensayo PSU 3, feria de software. Ya, supongamos que tenía su evento, ¿cierto? Ya, entonces ahora me voy a formulario, estamos acá, formato control, decimos que usamos la función eventos, el link va a ser acá, y dijimos que va a ser rango 5, y llamar el formato 3D. Ahora sí lo considero, y fíjense ustedes, ahí yo tengo ensayo PSU 1, ensayo PSU 2, ensayo PSU 3, feria de software, ¿cierto? Si yo coloco ensayo PSU 2, 2. Ahora fíjense, si yo me doy información y coloco acá puertas abiertas y me vuelvo formulario, como era un rango variable, ¿qué pasa? Aparece puertas abiertas. ¿Sí? Si yo me voy a información y borro ensayo PSU2 y me voy a formulario, se fue ensayo PSU2. ¿Entendieron lo que hice? Después les explico, el miércoles hacemos una función. Quería hacerlo con código para que se den cuenta que nosotros podríamos crear una función que escribiera acá los ensayos que existen. Pero para efectos, lo que quiero que les quede claro ahora es cómo yo hago que un formulario quede con una lista variable. Que ese era el problema que tuvieron ustedes, que muchos me escribieron. Que no tuve tiempo de responderles como lo estoy haciendo ahora por el tema de estaba resolviendo esos casos que ya sabemos. ¿Me Profe, entendieron? ¿Sí? entonces delante no funcionaba porque no habían datos en la otra Claro, porque el información. contar daba 0, entonces el rango daba vacío. Mm. Pensé que... Bueno, son esos errores como NA que te dan de pronto. Cuando tú te vas haciendo una división y el campo está vacío, también te da error. Son errores por inicialización. Ah, ya. ¿Pero entendieron? ¿Repasamos lo que hicimos? Pero sí entendí que es Profe, cómo se hace el tema de la lista. Su repaso, por favor. Ya. Para poder, bueno, paso 1, lo que teníamos que hacer en el caso que hicimos recién nosotros, trabajamos con un nombre. Ya, lo primero que tenemos que tener claro es que trabajamos con un nombre. ¿Dónde estaba el nombre? Nos llamamos fórmulas y estaba el gestor de nombre. ¿Qué es lo que significa cuando ustedes trabajan con nombre? Que ustedes pueden seleccionar un rango, por ejemplo, acá voy a trabajar con la M, voy a trabajar de la M de la 1 a la 10, y acá a ese rango de celdas, porque acá está el nombre. Anteriormente, mire, cuando ustedes trabajan con una celda, le dicen que esa es la N2, le dicen que esta es la N7, ¿cierto? Pero ustedes cuando trabajan con un rango de celdas, le pueden dar un nombre. Ustedes, por ejemplo, colocan acá ejemplo. Enter. Entonces, significa que ustedes cuando nos vamos al gestionador de nombre, y acá está ejemplo, ¿cierto? Nos dice que son valores vacíos, ¿ya? Y nosotros si quisiéramos editar editar, nos está mostrando que se llama, todo ese conjunto de celdas se llama ejemplo, y ese ejemplo está haciendo referencia a las celdas de la hoja formulario, desde la M1 a la M10. Pero en este caso, esta referencia es fija, porque siempre va a estar referenciando desde la fila M1 a la M10. Pero algunos me decían, pero profe, ¿qué pasa si yo elimino algo? Me van a quedar celdas vacías. Entonces en el combo box me va a mostrar espacios vacíos. Sí, tienes razón.
¿Qué pasa si yo agrego un nuevo evento? Ya no va a ser en esta M1, esta M10, sino que va a ser hasta el M11. ¿Cómo hago yo para lograr una referencia a un rango donde ese rango sea mutable, que cambie, ya sea para tener más eventos o para tener menos? En ese caso, ustedes lo que tienen que hacer es usar el método offset. El método offset hace referencia a un rango de celdas a partir de una celda en particular. Como ustedes saben que los datos van a estar en la columna M, ustedes dicen, bueno, voy a partir de la columna M1, ¿sí? Y esa era mi celda de referencia. ¿Cuántas filas quiero que baje? 0. ¿Cuántas columnas quiero que se mueva hacia el lado? 0. ¿De acuerdo? Y el cuarto parámetro me indicaba el tamaño, la altura que yo quería que me volviera. Y esa altura la voy a dejar asociada a la cantidad de datos distintos de vacío. Y esa función, la que me da la cantidad de datos distintos de vacío en una fila, es count_a o contara. La función contara va a recibir, en este caso vamos a hablar de la columna M, 2 puntos, hasta la columna M. Cuando yo no le doy valor, estoy hablando que me va a buscar contar en toda la columna M. ¿Ya? Entonces, esta columna M me va a buscar todos los datos distintos de vacío. Anteriormente, si yo tenía los 3 ensayos PSU, contar A me va a dar 3. Si yo le agrego Feria Software, contar A me va a dar 4. Entonces, la altura, el rango de celdas que me va a dar va a ser de 4. Entonces, me va a tomar las celdas que tienen valor. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí, profe. Pero Entonces, le puso SM. formulario desde la M1. Ah, sí, era un peso ahí. Me equivoqué en el tercera. Ya. Y aquí es peso. ¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta? Eso es lo que tú. Ya. Ahora, por ejemplo, si te vas a los eventos, en el evento usa la función offset. Él te está en la hoja información. Estás en otra hoja. A partir de la celda B1, muévete 0 filas, muévete 0 columnas y devuelve un rango de celdas que va a depender de la cantidad de celdas que tengan valor, porque eso lo hace la count A, me devuelve la cantidad de celdas que tienen valor en la columna B. Profe, ¿Ya? ¿Sí? si no queremos considerar el encabezado, bajamos una fila nomás, ¿o no? Exacto. Ah, ya. Exacto. Tú deberías puesto ahí, en ese caso, deberías haber puesto acá en Name Manager, acá en eventos. Acá yo puse referencia a la B1. Yo le he puesto de la B2. M2. Ah, ya. Porque no quieres considerar la B1 porque es el encabezado. Ya, profe. Y acá deberías haber puesto, en vez de toda la fila B, porque aquí estás considerando toda la columna, tienes que haber puesto desde la B1 hacia abajo. O sea, de la B2 hacia abajo. Porque la 1 es formulario, ¿me entiendes, no? Porque si no colocas la B2, te va a decir que hay 5 datos, porque está el encabezado y los 4 datos de las clases, ¿me entiendes, no? Pero sería ahí entonces de la B2, Acá dos sería puntos desde la abajo. B2, 2.B. Ah, ya. Ya. Listo, muchachos. Con eso ya pueden tener formularios de largo variable. Fíjense, información. Ya nos vamos a información ahora. Y colocamos acá examen 3. Saludos. Nos vemos. Ahí agregué varias cosas. Me voy al formulario. Y ahí tenemos saludos, nos vemos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se va actualizando automáticamente? Si yo me voy acá y borro, y me voy a formulario, desaparecieron. Profe, ¿Sí? y el que lo hizo como replicando hasta el infinito, ¿En la tarea? sí, ¿Y a qué se refiere replicando hasta el infinito? porque esta cosa que nos explicó ahora es como para que se vayan agregando a medida que uno vaya escribiendo en esa Sí, hoja, ¿cierto? exacto, porque esta escritura que estoy haciendo yo acá manual, ustedes lo hacían con el registro.
Entonces, Entonces cada vez yo que lo que ustedes hice fue ingresaban un como nuevo replicarlo datos, hasta el infinito. ¿ah? Yo lo que hice fue replicarlo como hasta un número súper grande. No entendí eso, pero después me lo explica. Pero Mismo- muchachos, lo eso mismo. va a estar correcto. O sea, estaba la opción que hizo la profe. Bueno, hay otra opción en la cual ustedes podían haber dado un rango que partiera de la celda 1 y después hicieron una función que contara cuántos elementos tenía y ustedes hicieran que cambiara ese rango con el... ¿Cuánto era el fill enable? Hay una propiedad que te permitía cambiar. Bueno, hay esta forma de hacerlo, esta no es la única forma. Es la forma que yo considero que es más sencilla. O a lo mejor ustedes hicieron otra forma más sencilla. Hay muchas formas, no es la única. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Seguro. Ya, miren, para ir avanzando, en la carpeta del paralelo 103, le subí el siguiente ejercicio. No lo tengo abierto, pero para que ustedes lo puedan ver, para que lo vayan digiriendo, lo vayan pensando para el jueves, muchachos, van a tener un poco de tiempo. Así les va a ayudar a ustedes también para ir pensando en su proyecto, en su tarea, digamos. Fíjense acá, tenemos esta es la tarea, dice tarea práctica 2, formularios. Así está, con ese nombre está en la carpeta de ustedes, certamen 3. Y dice, a partir de los controles que trae Excel, en la sección desarrolladores, genera el siguiente formulario. Y tenemos el formulario de retiro de la FP, donde vamos a tener el nombre, el root, y acá al lado está el dígito verificador, es decir, acá ustedes van a ingresar solamente el root, la parte antes del guión, y después el valor, después del dígito verificador. Después colocan la AFP, que ustedes van a colocar, van a colocar el monto a retirar, que ese monto va a estar en UF, y la fecha. Y tienen dos botones. Bueno, en realidad, después agregué otro que era limpiar, pero con estos dos botones son los que vamos a trabajar. El botón limpiar ya todos lo saben lo que hace. Entonces, nos dicen validar solicitud previa, ingresar solicitud. Considere lo siguiente, en el campo FP se deben desplegar las 6 FP que existen actualmente en el país. Para el caso root se debe separar el root del dígito verificador, es decir, se debe poner el número antes del guión en el campo root y el número después del guión en el campo dígito verificador. Los botones son validar solicitud y ingresar. Y acá está lo que tiene que hacer el botón. Fíjense, al presionar este botón se debe catear la subrutina que valide en la hoja datos que no existe una solicitud ya ingresada con el mismo root. Notar que en la hoja de datos el root se registra como un solo valor. Yo les voy a subir un Excel, pero va a estar en vacío, ¿ya? Porque aquí están todas las indicaciones. Lo único que va a tener Excel va a tener la hoja de datos, ¿ya? Con el encabezado, para que ustedes sepan dónde tienen que registrar las cosas, ¿ya? Y lo vamos a trabajar el miércoles, ¿les parece? Fíjense que acá vamos a trabajar con una función, que la función lo que hace es validar dígito verificador, y ahí tienen el link donde está el algoritmo, para que ustedes la implementen. ¿De acuerdo? Y la parte 2, esto va a ser para la otra semana. Muchachos, si son capaces de hacer esto ustedes tranquilamente, ustedes solo, están en condiciones y están listos para el próximo viernes. ¿De acuerdo? Que estén bien, cuídense y nos vemos Profe, el profe. jueves. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Chao, muchachos, que estén bien. profe. Nos Cuídese. vemos. Chao, Gracias. chao. Profe, Sí, sí. ¿cuándo nos vamos a juntar respecto a lo de que yo le envié un mail sobre Sí, esto sí. de la Felipe, copia? Ajá. ¿cuándo quieres juntarse? ¿Tiene tiempo ahora? Eh, ¿O o sea, me va el tiempo? toca deporte, pero Ya, igual haga podría un deporte. rato, sí. O si no, Démosle entre la ahora, ¿no? tarde. A las 3:30 puede. Sí, Usted a las 3:30. ya. Sí, ¿Aló? ¿Se escucha? también Nicolás. Sí. 3:30. ¿O puede ahora? Yo puedo ahora. Ya, veámoslo partito entonces. Ya, muchachos. Que estén bien. Cuídense. Nos Chao, vemos. profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, estimados. ¿Quién se va a quedar? Yo.
Yo igual, profe. O sea, igual prefiero ahora, profe, si no hay problema en eso. Ah, bueno. Ya. Ignacio Ramírez. El nuevo. Se quedó dormido. Juan Pablo Segura. También. Lo sacamos. Pedro Gamboa. También está durmiendo. Ya, entonces tenemos a Nicolás, a Carlos y a Felipe. Ya, yo voy a crear sala de reunión y voy a ir juntándome con cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, ¿Quién era el primero? ¿Con quién primero? Ya, voy a el hacer que aquí. le aparezca primero, ¿no, profe? No se preocupe. De acuerdo. Ah, pero Felipe tenía clase, ¿no? Vamos a partir con Felipe que estaba más apurado. Bueno, Déjame un segundito. Selección de grupo. Manuel. Don Felipe.